Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del Índice de Desarrollo Regional para América Latina, el IDERE LATAM, un emprendimiento académico en el cual hemos trabajado por más de 2 años, 8 universidades y centros de investigación específicamente dedicadas a los temas de desarrollo territorial en América Latina. La verdad es que estamos muy contentos por la gran convocatoria y adhesión que está teniendo este evento. A lo largo de este evento vamos a compartir con alrededor de 1000 personas, entre quienes se están conectando directamente a través de la plataforma Zoom, como quienes también están viendo esta retransmisión por YouTube y en consecuencia a través de las redes sociales en los cuales se retransmite esa señal. Personas de toda América Latina, tenemos constancia de personas que están conectadas desde México, desde Panamá, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, y perdón si se me queda algún país en el tintero. También tenemos registro de los perfiles de quienes nos acompañan hoy. Tenemos investigadores y académicos universitarios, estudiantes de pre y posgrado, funcionarios de la administración del Estado, ya sea de los órganos centrales o de los subnacionales, personas que representan al ámbito de lo político en nuestros países y también representantes de organismos internacionales. A todos ustedes, muchas gracias por estar acá y les enviamos un gran abrazo virtual. Mi nombre es Camilo Vial, yo soy vicerrector de vinculación con el medio de la Universidad Autónoma de Chile e investigador del Instituto Chileno de Estudios Municipales de la misma casa de estudio. Soy uno de los coordinadores generales del IDERE LATAM y estoy en este lanzamiento junto al otro coordinador general del IDERE LATAM, el doctor Adrián Rodríguez Miranda. Él es coordinador del Grupo de Investigación en Desarrollo Local y Regional del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Adrián, el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Camilo. Es realmente un gusto, como tú lo decías, compartir con todos los colegas, amigos y amigas de Latinoamérica este lanzamiento. Lo que voy a hacer ahora es presentar la actividad. Bueno, la actividad va a constar de dos partes expositivas, en las cuales vamos a estar presentando el índice de desarrollo LATAM, en la cual va a tener una primera parte de la metodología, los aspectos conceptuales y metodológicos que están detrás de este indicador de desarrollo, que esa va a estar a cargo de Camilo, y después yo voy a tener a cargo la presentación de los resultados, los principales resultados, tanto a nivel global como a nivel de dimensión. Después tenemos el gusto de tener unos comentarios que van a ser a cargo de Rafael Pleites, que es representante residente auxiliar del PNUD y economista jefe en El Salvador. Después de eso vamos a dar paso al intercambio y ahí vamos a estar respondiendo con Camilo las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat, pero adicionalmente está conectado todo el equipo del IDERE LATAM, es decir, todo el equipo de los 8 países que componemos esta iniciativa, y por lo tanto algunas preguntas específicas que tengan que ver con algún dato interesante, algún dato que generó alguna pregunta para algún país, nuestros colegas van a estar contestándolo también en el chat. Así que, bueno, esa es un poco la hoja de ruta. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. A partir de hoy queda habilitada la página web www.iderelatam.com. Ahí van a poder ver toda la información y van a poder bajar también un resumen ejecutivo completo con mucha información pendiente de próximas publicaciones que vamos a estar realizando. Así que sin más, Camilo, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Bueno, antes de comenzar quería dar 3 mensajes, algunos de ellos ya los comentó Adrián. El primero es que tenemos un portal web que va a estar disponible en aproximadamente 1 hora más, va a estar abierta a todo el público para que lo visiten, iderelatam.com, donde ahí van a poder ver
todos los resultados, la metodología, etcétera, etcétera, para que lo puedan ver, navegar y descargar sin mayores problemas. En segundo lugar, durante todo el evento pueden ir desarrollando ustedes las preguntas en el chat, las que son más de alcance latinoamericano las vamos a contestar al final, las que son más particulares de cada país, puede que nuestros investigadores responsables de cada país que están presentes en este evento lo puedan ir respondiendo por esa misma vía. Y por último, comentarles que esta transmisión también tiene una versión de traducción simultánea al portugués. Aquí en las funciones de Zoom, ustedes pueden ir al botón de interpretación, después seleccionar el idioma portugués y finalmente silenciar el audio de origen, para que lo puedan seguir en portugués nuestros amigos y colegas de Brasil. Bueno, en primer lugar, este es un emprendimiento académico en el que convergen 8 instituciones de América Latina, coordinadas por el Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile y por el Instituto de Economía de la Universidad de la República del Uruguay. Y donde también son responsables por cada país las siguientes instituciones: la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, por el lado de Argentina, la Fundación Getúlio Vargas con la sede en Sao Paulo por el lado de Brasil, en Colombia el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, en Salvador la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, en México, el Departamento de Estudios Regionales de la Universidad de Guadalajara. Y en Paraguay, bien digo, el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP, además del tremendo apoyo que nos ha prestado la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, RIED, que para quienes no la conozcan, ingresen a la página web rieddesarrollo.org, que van a encontrar mucha información útil e interesante. Pero más allá de las instituciones, la verdad es que aquí ha habido un gran equipo humano. Somos alrededor de 20 personas las que hemos trabajado en el desarrollo de Lidere Latam. Aquí estoy poniendo básicamente quienes lideran los equipos de investigación en cada país, además de quien les habla y de Adrián. Está Eduardo Green por Brasil, Pedro Argumedo en Salvador, Belén Servini y Fernando Masi en Paraguay, Antonio Sánchez Bernal en México, Javier Hernando García en Colombia y Sergio Pérez Rossi en Argentina. Pero la verdad somos muchos más, por mencionar a Alejandra Parrao, Irene Centurión, Camilo Martínez, Celina Polenta, Mario Sotullo, Carolina Cesa, Ana Milena Gómez, Harumi Rosas y tantos otros que quizás de manera errónea estoy omitiendo en este momento. A todos ustedes, muchas gracias por todo este tiempo de trabajo y por permitirnos estar en este evento. Como dijo Adrián, la presentación consta de 2 partes. Yo voy a comenzar con el concepto y la metodología del IDERE LATAM. Esta parte la dividimos en 3 secciones. Rápidamente vamos a revisar los antecedentes de este instrumento. Después vamos a ver el concepto a grandes rasgos y una síntesis metodológica. Todo esto lo van a poder observar con mayor detalle en el resumen ejecutivo que va a estar colgado en la página web una vez termine el evento. Dentro de los antecedentes, desde el año 2016 en Chile calculamos una versión chilena del Índice de Desarrollo Regional, que lo calculamos periódicamente y cuya construcción metodológica ha influenciado fuertemente lo que hoy estamos presentando. Pero esta línea de trabajo, más investigaciones propias desarrolladas en el Instituto de Economía, nos logró converger a una versión piloto del Índice de Desarrollo Regional a escala internacional. Esta fue una medición realizada para los países de Chile y Uruguay, pero que en su construcción metodológica y conceptual fue creado con miras a generar un IDERE latinoamericano. Entonces esta fue una construcción Chile-Uruguay a modo piloto, pero que siempre estuvo con la vista de integrar a más países de la región. El concepto en el cual nos basamos, bueno, nosotros nos basamos en el enfoque de las capacidades humanas para entender la idea del desarrollo, esto desarrollado por Amartya Sen y, bueno, y tantos otros autores
que inspiraron, entre otras cosas, la construcción del Índice de Desarrollo Humano, que a su vez es, desde luego, fuente de inspiración para nuestro IDERE. Y además de eso, tenemos la convicción de que la idea de desarrollo es un concepto altamente subjetivo, es un constructo social, intangible, que cambia en el tiempo, ¿ya? Lo que hace 20 años entendíamos como desarrollo en América Latina, claramente es distinto a lo que hoy, en el 2020, entendemos como desarrollo. O lo que actualmente entendemos como desarrollo en América Latina o podemos consensuar, probablemente un consenso en otras latitudes del globo va a ser distinto. Entonces, nos parece relevante que toda idea de desarrollo regional debe emanar de un consenso en el tiempo y en el espacio en el cual nos encontramos. En segundo lugar, hay bastante bibliografía, literatura que ya ha ido avanzando en formas de estudiar y medir el desarrollo regional o subnacional, principalmente en Europa, pero también en otras latitudes del mundo. Y en América Latina, que es la región más desigual del mundo, y que eso también se manifiesta en profundas disparidades territoriales, la verdad es que no contábamos con un índice sistemático desarrollado especialmente para medir los niveles de desarrollo a nivel subnacional en América Latina, ¿ya? Y así es como llegamos a ese es el espacio en el cual se busca situar el índice de desarrollo regional para América Latina, que es una herramienta que mide el desarrollo territorial desde una perspectiva multidimensional a través de una medida geométrica de índices normalizados de 0 a 1. Esto es similar a la construcción del índice de desarrollo humano, donde 1 es el máximo desarrollo y 0 es el mínimo desarrollo. Todo esto agrupado en 8 dimensiones que consideramos críticas para el desarrollo de las personas según las regiones donde habitan, que son educación, salud, bienestar y cohesión, actividad económica, instituciones, género, seguridad y medio ambiente. Las unidades de análisis que utilizamos en esta versión del índice son el segundo nivel de la división político-administrativa de 8 países, de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, El Salvador, Paraguay y Uruguay. Así, medimos a los estados de Brasil y México, las provincias de Argentina, las regiones de Chile y los departamentos de Colombia, de El Salvador, de Paraguay y de Uruguay. En total son 182 regiones, genéricamente les vamos a llamar regiones. Son 182 regiones que concentran al 82% de la población de toda América Latina. Como ustedes verán en esta tabla resumen, son países muy disímiles y que nos parece que reflejan bien la riqueza de la diversidad que existe en nuestro subcontinente, países con diversos niveles de desarrollo medido por el índice de desarrollo humano, con diversos estándares de desigualdad de los ingresos medidos por Gini, con tamaños de economía completamente distintos, con tamaños poblacionales completamente distintos. Por lo mismo nos parece que tiene una buena representatividad de lo que es América Latina. No obstante, pasamos el dato a nuestros amigos y amigas investigadores del resto de países de la región para que se unan a este emprendimiento académico a partir de la próxima medición del IDERE LATAM. Los objetivos de este proyecto, de este instrumento, son básicamente 3. Primero, ayudar a visibilizar las profundas y multidimensionales desigualdades territoriales en América Latina. Normalmente ponemos el acento o el énfasis en estudiar las desigualdades, sobre todo desde un punto de vista socioeconómico, pero nos parece que los desequilibrios territoriales merecen una atención especial, y así lo he ido demostrando la agenda y también, la agenda académica y la agenda pública en el último tiempo. En segundo lugar, nos interesa aportar datos para el debate público y que ayude a diagnosticar y a construir políticas públicas y agenda de desarrollo territorial en nuestros países, en los países de nuestro subcontinente. Y por último, desde luego, que este instrumento sea un insumo para nuevos futuros e investigaciones académicas.
¿Qué no es el líder LATAM? Y aquí a nosotros nos gusta ser sumamente enfáticos. Primero, el líder LATAM no evoca a un concepto inequívoco de desarrollo y en consecuencia tampoco a una forma inequívoca de medición de ese desarrollo. Entendemos, como dije rápidamente algunos minutos atrás, que el desarrollo es un concepto subjetivo y para lo cual, si lo queremos medir, tenemos que lograr consensos y esos consensos pueden variar de país en país, de región en región, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por otro lado, la verdad es que fenómenos tan complejos y polisémicos como el desarrollo, que se deben abordar desde una mirada integral, desde una mirada holística, no se pueden reducir a un número. Este número lo que ayuda es a entender los estadios relativos de desarrollo y tener comparaciones objetivas que te permiten aproximarte a la idea del desarrollo de una región con respecto a otra. ¿Ya? No obstante, no es una medición ni concepto inequívoco, y nos gusta ser muy enfático en eso. Y lo otro es que este es un índice, y como todos los índices, una forma de expresar sus resultados es a través de un ranking. ¿Ya? Eh, y la verdad, a nosotros, después Adrián va a mostrar esta parte, nos gusta mucho más mostrar los resultados desde un punto de vista de comparar estadios de desarrollo relativo distintos, ¿ya? Y no tanto del ranking propiamente tal. No nos importa tanto si uno está primero, segundo, tercero, sino que nos importa estar en determinado nivel relativo y comparado de desarrollo con respecto al resto de América Latina. Eh, Pasando a la síntesis metodológica, que lo voy a resumir en seis pasos. Bueno, en primer lugar hicimos una revisión bibliográfica de la literatura sobre conceptualizaciones de desarrollo territorial, formas de medirlo, experiencias de dónde se ha medido y cómo se ha medido, además de revisar otros informes y reportes de naturaleza similar al IDERE LATAM, y desde luego revisar los antecedentes nacionales de los países que son parte de esta investigación. En segundo lugar, tuvimos un proceso de consulta a expertos, ¿ah? Y este proceso consistió de tres grandes etapas. Primero, en 2015 hicimos una encuesta a 62 expertos en desarrollo territorial de las regiones de Chile, que con eso construimos el IDERE Chile, que les comenté al inicio de esta presentación. Después, en el año 2017, mediante una metodología distinta, hicimos un taller en el Núcleo Interdisciplinario de Desarrollo Territorial de la Universidad de la República en Uruguay, con 15 especialistas de la realidad territorial uruguaya. Y también en ese mismo año hicimos una encuesta a través de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo a 210 expertos de toda América Latina. Ahí tenemos varios países y que eran expertos que están tanto en el mundo académico como en el mundo de la gestión pública. ¿Ya? Todo esto, todas estas etapas con los grandes objetivos de, uno, consensuar una idea de desarrollo regional para nuestro contexto actual, para nuestros territorios. Dos, para identificar cuáles son las dimensiones críticas para evaluar cuál es el desarrollo regional. Y tres, para medir qué peso, cuáles deben ser las ponderaciones de cada una de esas dimensiones. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Todo esto lo hicimos a través de distintas metodologías, pero lo interesante de esto es que logramos llegar a conclusiones producto de comunes denominadores en las tres etapas de consulta a expertos. Con esa información, más los documentos, por ejemplo, de la OCDE, de Eurostat o del Fondo Monetario Internacional para la construcción de índices compuestos, pasamos a la definición de dimensiones e indicadores, ¿ya? Donde además tuvimos que revisar, desde luego, la data estadística disponible en cada país. Para todo esto, utilizamos 9 rigurosos criterios de selección de variables. No me va a dar tiempo para explicar esto con detalle, no obstante esto lo pueden ver con detenimiento en la página web cuando esté publicada, que creo que le quedan 40 minutos para estar publicada. ¿Ya?
Sí, quiero reforzar de que nos interesaba buscar indicadores pertinentes, de fácil acceso, con datos objetivos, de fuentes de información confiable, que reflejaran resultados, que reflejaran también coherencia estadística y que permitieran generar comparabilidad a nivel latinoamericano, ¿ya? Estos criterios no son verdades absolutas, y en eso queremos ser sumamente enfáticos. Estos son criterios de selección sobre los cuales todo el equipo que está detrás de Lidere Latam reflexionó y tomó decisiones fundadas para la selección de variables y agruparlas en las respectivas dimensiones. Luego pasamos a la imputación de datos perdidos en aquellos casos en que en algunas variables no contábamos con los datos para todas las regiones de América Latina, habían pocas regiones que no tenían datos en algunas variables y ahí imputábamos con el peor registro de ese país para esa variable. Después pasamos a la normalización, que esto es llevar todos los indicadores a un ratio entre 0 y 1 para que sea comparable, ¿ya? Teniendo en cuenta la polaridad de cada variable. Y aquí me gustaría detenerme un segundo. Aunque esto pueda parecer demasiado técnico, es fundamental para después interpretar los resultados, ¿ya? En el proceso de normalización, que es mediante la fórmula min-max, es indispensable tener meridianamente claro cuáles son los límites mínimos y los límites máximos con el cual hacemos esa fase de normalización, ¿ya? Si nuestros límites máximos, por ejemplo, no son lo suficientemente difíciles de lograr, nuestros indicadores van a tener niveles de rendimiento muy altos. En cambio, si los límites máximos tendemos a concentrarlos en los mejores rendimientos a nivel a nivel del mundo, desde luego los resultados que vamos a obtener para nuestras regiones no van a estar tan cerca de 1, sino que van a estar más bajos, más cercanos al 0,5, 0,6. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros en una primera etapa optamos por privilegiar el uso de límites teóricos o legales, exigibles legalmente. Después les voy a mostrar un ejemplo. Cuando eso no era pertinente o adecuado para la medición de las regiones de América Latina, pasábamos a usar estándares, los mejores estándares del mundo, que normalmente recaían en países europeos o también de Oceanía, ¿ya? Esto en los últimos 10 años, ¿ya? Cuando los límites de los estándares mundiales no eran pertinentes o adecuados para medir lo que buscábamos, pasábamos a estándares latinoamericanos, ya sea promedios nacionales o promedios a nivel subcontinental. Y si es que ahí no encontrábamos indicadores pertinentes, pasábamos a los valores observados. Todo esto con 3 criterios transversales. Nosotros buscábamos, uno, criterios que permitieran la comparabilidad latinoamericana, es decir, que permitiera observar cierta dispersión en América Latina. 2, que permitiera la comparabilidad, desde luego, al interior de cada país. Y 3, que tuviera un criterio de realidad, ¿ah? Sobre todo cuando hablábamos de los límites máximos, ¿ya? ¿Por qué? Si nosotros nos hubiésemos concentrado en establecer límites máximos con los valores observados o con el estándar latinoamericano, buena parte de nuestras regiones hubiesen quedado cerca de 1, 0,8, 0,9, muy cercano a 1, y eso podría llevar a la confusión o a la conclusión equívoca de que son regiones altamente desarrolladas. Mientras que, si es que los límites máximos poníamos máximos teóricos o de estándares mundiales, de los mejores estándares mundiales, eso inmediatamente hace que las mejores regiones de América Latina no alcancen no alcancen a superar el 0,7 de 0 a 1, que lleguen hasta antes del 0,7. Eso lo van a ver después con Adrián con mayor detenimiento. Y eso nos muestra nos da un criterio de realidad si es que comparáramos nuestras regiones más desarrolladas con las regiones desarrolladas de Europa, de Norteamérica, de Oceanía, etcétera, etcétera. Aquí, muy rápido, estas tablas ustedes las pueden ver en la página iderelatam.com. Aquí en alfabetismo, por ejemplo, un teórico muy difícil de lograr, pero susceptible de lograr, es que el 100% de la población esté alfabetizada.
o que alrededor del 50% de la población tenga estudios de educación superior, como una referencia de varios países europeos, y así en más. Después, la agregación de las variables a las dimensiones se hizo mediante un promedio aritmético. Eso quiere decir que en una dimensión todas las variables pesan lo mismo, se promedian, y la agregación de las dimensiones al índice global se hizo a través de un promedio geométrico cuyos pesos están en concordancia a las consultas a expertos en las 3 experiencias que tuvimos, ¿no? Así tenemos que educación, salud, bienestar y cohesión, actividad económica e instituciones tienen un 14%, y después género, seguridad y medio ambiente tienen un 10%. Para todos los expertos, estas 8 dimensiones son fundamentales y vitales para el desarrollo regional, pero sí identificaron de que hay un grupo que tiene un nivel de prioridad mayor respecto al resto, y eso se ve traducido en estos pesos para la respectiva ponderación. Y así es como llegamos a esta construcción del lidere LATAM. Voy a pasar muy rápido por esto para que entremos a la parte de resultados. En la dimensión de educación tenemos básicamente indicadores que apuntan a la cobertura de educación, que ha tenido grandes avances en América Latina en las últimas décadas. No obstante, creemos que tenemos el desafío de avanzar en indicadores que nos permitan comparabilidad subnacional desde el punto de vista de la calidad de la educación. Ahí no tenemos mucho. Después, en la dimensión salud, tenemos 2 indicadores tradicionales, como son mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer, al cual le agregamos la tasa de suicidios como un proxy a los temas de salud mental de la población, para tener una mirada un poco más integral del estadio de la salud de nuestros territorios. Después tenemos la dimensión de bienestar y cohesión, donde tenemos algunos indicadores bastante tradicionales como pobreza, trabajo informal, coeficiente de Gini e ingreso de las personas de los hogares por persona, perdón. Y aquí también quisimos incorporar la variable de conexión a Internet, que también podría haber estado en actividad económica, pero nos parece que tener conexión hoy más que nunca, sobre todo por los temas de pandemia en la actualidad, es vital. En muchos países es incluso parte de las canastas básicas, y hoy quien no tiene conexión a Internet básicamente no tiene opciones de poder seguir cursando su educación o trabajar, ¿no? Entonces nos pareció oportuno incorporarlo en esta dimensión. Después tenemos la actividad económica, donde tenemos 2 clásicos indicadores como la tasa de desempleo y el PIB per cápita. Para los países que no calculan el PIB per cápita, hicimos un cálculo de aproximación, que después también eso lo pueden ver en la página web. Y también una variable de tamaño de mercado a través básicamente del PEA, ¿ya? Donde tratamos de dimensionar no solamente la riqueza por persona, que es lo que trata de medir el PIB per cápita y los niveles de empleo, sino que también el tamaño de la economía, el tamaño del mercado del cual estamos hablando. Después pasamos a la dimensión de instituciones, donde básicamente tenemos una primera medida de descentralización fiscal, que es una de las medidas de más fácil comparación de gobiernos subnacionales a nivel internacional. También las tasas de participación electoral en elecciones subnacionales y el índice de percepción de la corrupción. Y aquí me quiero detener un segundo. Hay solo 3 indicadores en todo el índice donde contamos con un indicador para el país y no para cada una de las regiones, ¿ya? Y esto se debió, bueno, deliberamos como equipo, y se debió a que considerábamos que habían aristas que impactan y en ocasiones de manera muy dramática a la realidad de nuestros territorios y que no teníamos posibilidad de medir y comparar de manera efectiva. Uno de ellos era la corrupción, ¿ya? No hay estándares de corrupción 100% objetivos, ni menos a escala subnacional, que nos permita comparar a toda América Latina. Y como sabemos, este es uno de los temas complejos en nuestro subcontinente. Entonces, aquí lo que hicimos fue tomar el índice de percepción de la corrupción, que
está bastante validado a nivel internacional y a nivel académico, y el valor que otorgaba ese índice para el país lo aplicamos para cada una de las regiones que componen ese país. Algo similar hicimos en género con el índice de desarrollo de género, derivado del índice de desarrollo humano, y también con el índice de paz global en la dimensión de seguridad. ¿Ya? Bueno, en la dimensión de género tenemos la tasa de actividad laboral femenina, además del IDG que acabo de describir. Aquí creo que tenemos tremendos desafíos en nuestro subcontinente. La agenda de género es muy incipiente en la región y ha avanzado a distintas velocidades, y eso, entre otras cosas, impacta en que no tengamos mediciones sofisticadas que nos ayuden a identificar bien las diferencias de género presentes en nuestro subcontinente, ¿ya? Esperamos que esta sea una dimensión que podamos nutrir de manera más rica en el futuro. Tenemos la dimensión también de seguridad, que básicamente podemos incorporar el indicador, el dramático indicador de homicidios, que es el que nos entrega una comparabilidad más segura y robusta a nivel subnacional en América Latina. Y finalmente tenemos la dimensión medio ambiente, compuesta por tres variables: la proporción de energías renovables respecto al total de la matriz de producción energética de cada región, la proporción de áreas protegidas y la calidad del recurso natural valioso que identifique cada país. Esta es la única variable que no comparamos lo mismo para el resto de países, ¿ya? Esto es porque en algunos países las mayores dificultades están con, por ejemplo, la desertificación, o la sequía, o la calidad del agua, o la calidad del aire, en fin. Entonces, para tratar de incorporar una variable que sea más adecuada y pertinente a la realidad de cada país, decidimos optar por ello. Eso con esta parte de la presentación. Yo me imagino que deben haber un montón de preguntas de por qué no incorporaron esta variable o sacaron esta otra, que es mucho más pertinente. Créanme que hicimos un trabajo tremendamente exhaustivo donde debimos haber analizado más de 150 variables, y lamentablemente muchas de ellas se terminaron cayendo por distintos factores asociados a los criterios de selección. No obstante, nos encantaría responder hacia el final de este evento o en comunicaciones posteriores la razón de por qué determinado tipo de variables no pudo ser incluido en el índice, ¿ya? Hasta acá dejo la primera parte de la presentación, concepto y metodología. Adrián. Muy bien. Muchas gracias, Camilo. Bueno, vamos a pasar a la parte de resultados. ¿Está viendo bien? Muy bien. Bueno, vamos directamente a los resultados. Esta es un poquito la hoja de ruta que vamos a tener. Primero que nada vamos a ver los resultados del IDERE LATAM global, es decir, el indicador síntesis, para después entrar por dimensión a poder establecer las diferentes realidades que marcan por dimensión diferentes desafíos para los países. Y vamos a terminar con unas breves reflexiones y sí ya dar paso primero a los comentarios de Rafael y después al intercambio. Esto simplemente lo acaba de decir Camilo, pero es para tenerlo bien presente. Recuerden bien cuáles son las dimensiones que vamos a estar analizando. Y recuerden que es un índice bien fácil de interpretar. Ese fue un objetivo que tuvimos, porque atrás de esto también queremos que sea fácil de comunicar para llegar al debate público. Y es un índice entre 0 y 1. Por lo tanto, 1 es el máximo teórico de desarrollo que se podría lograr, tanto a nivel del IDERE global como de cada una de las dimensiones. Estos son los indicadores dentro de las dimensiones, y ahí tienen las categorías que nosotros definimos para categorizar entre bajo, medio, medio alto, alto y muy alto. Esto tiene que ver también con un poco la pertinencia del caso latinoamericano, ya que como Camilo les adelantó, y vamos a verlo, en el IDERE global ninguna región de América Latina llega a estar con un valor mayor, ni siquiera con el mismo valor de 0,7.
Es decir, que ese rango de muy alto no es alcanzado en el lidere global por ninguna región. Y a su vez también el extremo inferior de 0 a 0,3 es un rango demasiado bajo que no tiene demasiado sentido subdividir. El grueso de los territorios sí se van a estar concentrando entre esa categoría de medio-bajo, que tiene ese límite inferior en 0,3, y la categoría de alto, que va hasta 0,7. Vamos entonces a los resultados globales. Primero que nada, y lo observamos ahí en el mapa, no es nada nuevo, pero bueno, vemos una gran heterogeneidad en los territorios en América Latina. El color más oscuro es indicador de mayor nivel de desarrollo. En este caso, como es el lidere global, de 0,7 a 1 no hay países. Las regiones que tienen indicadores más altos quedan ahí en el límite del 0,7, pero sin embargo sí hay regiones que caen abajo del mínimo, digamos, por abajo de 0,3, que es bajo desarrollo. Las brechas son importantes, son bastante importantes entre países, pero también tenemos países que tienen brechas muy importantes en su interior. El caso paradigmático es Colombia, que se puede ver ahí en el mapa, que prácticamente cubre todos los niveles de desarrollo con sus regiones, pero también Paraguay y México, y hay algunas realidades bastante importantes, como la brecha entre sur y norte en Brasil, por ejemplo. Por otro lado, observamos que hay una concordancia con los resultados de este indicador por regiones, con los rankings que conocemos y estamos acostumbrados a ver, que sitúan a los países de América Latina, desde una zona de alto a abajo en el ranking. Es así que Chile y Uruguay concentran sus regiones en las zonas de mayor desarrollo, es decir, en los niveles de medio alto y alto. Colombia, El Salvador y Paraguay, por el contrario, tienen una mayor participación en los rendimientos más bajos. En términos generales, también se observa que aquellas regiones que son sede de las capitales nacionales, tienden a ser las más privilegiadas dentro de sus países y por lo tanto bien situadas también en el ranking LATAM. Acá estamos viendo con este gráfico cómo se distribuyen las regiones entre las distintas categorías. Y vemos que un 62% de las regiones reportan niveles de desarrollo medio a bajo. Esto sitúa el desafío del desarrollo con un listón muy alto para alcanzar, ya que estamos diciendo que el 60 o más del 60% de las regiones de América Latina están por debajo del 0,5, que es la mitad en la escala del índice de desarrollo regional. Tenemos un 7% que están en un nivel alto y, bueno, y un 31% que están en un nivel medio alto. Como decíamos, ninguno supera el 0,7. Este otro gráfico lo que nos muestra es una idea a través de la distribución del lidere por región, mostrando el mínimo, el máximo y el promedio en cada país, y que nos muestra un poco cómo están distribuidas las regiones y los países, y vemos unas cosas interesantes. Como decíamos, Chile y Uruguay están con sus regiones en su totalidad por encima del promedio de la TAM. También Argentina muestra la mayoría de sus regiones por arriba de ese promedio de la TAM. Sin embargo, tenemos que, por ejemplo, en el caso de Chile hay una menor dispersión entre esas regiones que en el caso de Uruguay o en el caso de Argentina. Ya Brasil, México, Paraguay, Colombia y El Salvador muestran en promedio desempeño de sus regiones en el promedio de la TAM o por debajo. Y ahí se observa claramente que el caso de Paraguay, Colombia, pero también Brasil, tienen una dispersión bastante importante entre lo que es el mínimo y el máximo. Así también El Salvador muestra que sus regiones están prácticamente en su totalidad del promedio de la TAM hacia abajo. Esto nos muestra que hay también un contexto país que importa, es decir, es un mix entre en qué país estoy y en qué región estoy. Es decir, importa donde uno nace. La verdad que el lugar donde uno nace condiciona las posibilidades de desarrollo de las personas. Y eso tanto a través de un contexto país y dentro del país en un contexto regional. Y eso es un poco lo que hay que poner en evidencia a través de este indicador. Esto que está acá lo que muestra es la desviación estándar del lidere LATAM para mostrar un poco cuáles son esas brechas, esas disparidades al interior de los países. Cuanto más alto es este indicador, es un indicador de mayor dispersión entre las regiones, mayor disparidad entre las regiones en esos países. Y vemos que los que tienen unas disparidades mayores en su interior
son Colombia, Brasil y Paraguay, mientras que Chile y Uruguay tienen menores diferencias entre quienes tienen un mejor desempeño y los departamentos en Uruguay o las regiones en Chile que tienen peor desempeño. Esto es ya pasando a este análisis, pero por dimensión y no por país, es decir, ahora abajo, en el eje de abajo, no vamos a ver países, sino dimensiones, para ver cómo se distribuyen en toda la muestra de las 182 unidades subnacionales que estamos analizando, y vemos que realmente la disparidad, o más que nada la heterogeneidad de situaciones es bien amplia. Es decir, prácticamente cubrimos casi toda la escala, desde el 0 al 1, en varias de esas dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir que la realidad es muy heterogénea y es muy compleja. Es decir, a cada uno le aprieta el zapato en un lugar distinto. Por lo tanto, esto nos llama a mirar agendas específicas para las regiones, en sus contextos nacionales, pero bajando a las realidades regionales, porque seguramente en algunas regiones el tema del bienestar y la cohesión es muy preocupante, en otras lo será el medio ambiente, en algunas otras la educación, o un mix de estas dimensiones. Vemos que la dimensión de género es la que muestra una dispersión menor, es decir, que entre 0,3 y 0,6 están todas las 182 regiones, mientras que, por ejemplo, en bienestar y cohesión van casi que desde cerca del 0,1 al 0,8, pero esto también llama la atención a un desafío bien importante con respecto al género, porque nos está indicando que ninguna región supera el 0,6 en ese indicador, cosa que sí pasa en todo el resto de las dimensiones. En todo el resto de las dimensiones, si bien hay desigualdad regional, hay por lo menos algunas regiones que superan ese umbral y llegan a desarrollos de niveles hasta muy altos. No pasa eso en la dimensión del género. Esta es la desviación estándar, y vemos acá que medio ambiente, bienestar, cohesión y seguridad son los que tienen un desvío estándar mayor. ¿Qué quiere decir? Son las que tienen mayor disparidad entre las regiones. La diferencia entre esas 182 unidades subnacionales es mucho más fuerte en estas tres dimensiones. Y es interesante porque están asociadas a tres retos bien importantes que el continente tiene, que tienen que ver con la seguridad, que sabemos bien que hay unas crisis bien importantes de seguridad en varios países de América Latina, también con el bienestar y la cohesión, que ataca un tema que es central y histórico en América Latina y que es que somos el continente más desigual del mundo, y también el medio ambiente, que es particularmente importante, no solamente porque a nivel mundial y a nivel de planeta es importante, sino que América Latina basa también todas sus posibilidades de desarrollo en los recursos naturales. Por lo tanto, este es un tema también central y vemos que ahí es donde las regiones enfrentan realidades mucho más heterogéneas y dispares que en otras dimensiones. Si vamos pasando ahora a ver por dimensión, vamos a ir rápido porque esto, digamos que uno podría entrar en cada país y entonces el análisis se haría mucho más rico. Esto lo vamos a hacer, lo vamos a estar haciendo en un libro de próxima publicación con capítulos por países, pero en principio, y para lo que tenemos de tiempo para esta actividad, vamos a dar un pantallazo. Tenemos en este caso en la educación, tenemos que Argentina y Chile son los que tienen sus regiones por encima del promedio LATAM y con algunos desempeños entre muy alto y alto. Después siguen Uruguay y México, donde tienen algunas regiones cerca del promedio LATAM. Fíjense que el promedio LATAM sitúa entre un 0,5 y un 0,6, por lo tanto, aún los que están en el promedio tienen una brecha importante para cubrir con lo que son los máximos estándares que uno puede tener a nivel mundial en esta dimensión. Y mucho más es el desafío que tienen países como Colombia, Paraguay o El Salvador, donde su promedio está por debajo y en valores que empiezan ya a acercarse a los niveles más bajos de la escala de desarrollo. También vemos acá dispersiones importantes, como en el caso de Colombia y en el caso de Paraguay. Acá tenemos el caso de la salud. En el caso de la salud, la dispersión, como ven, es menor, es decir, entre la región que lo hace peor y la región que lo hace mejor, en cada país la distancia es menor, salvo en Colombia, que sigue con ese marcado patrón de desigualdades regionales. Y esto tiene que ver con cómo estamos midiendo también salud.
y con algunos de los desafíos que tenemos hacia adelante. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, mortalidad infantil, tenemos esperanza de vida al nacer. Estos indicadores, por suerte, lo que están marcando es que América Latina ha mejorado mucho en esto, y si bien varias décadas atrás podría presentar desempeños bastante magros, ya, y lamentablemente algunas regiones todavía los tienen, pero la mayoría de las regiones de América Latina han logrado niveles aceptables y hasta buenos y muy buenos en estos indicadores. Nosotros quisimos incorporar indicadores de cobertura real de los servicios de salud y también de calidad, y no fue posible obtener indicadores a nivel subnacional comparables y que no introdujeran más ruido de la información adecuada que aportaba. Y cuando digo acceso real a salud me refiero a que no esté solamente el derecho a la salud o la normativa o el sistema que me avala, sino que realmente puedo acceder porque en mi región hay médicos, hay enfermeras, hay puestos de salud y hay salud de calidad. Y ahí sabemos que tenemos un gran desafío porque esto está escondiendo varias desigualdades que no pueden estar reflejadas. Una variable novedosa que metimos en este indicador y que quiere empezar a meter también la dimensión de la salud mental en lo que es la salud, o sea, la salud con una visión más integral, es la tasa de suicidios. Y eso es lo que ofrece, en un desempeño bastante parejo entre todas las regiones de América Latina en temas de mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer, grandes diferencias que, por ejemplo, afectan bastante a un país que está muy bien en los otros indicadores de salud y que si seguramente se incluyen algunos de estos de calidad de la salud, también lo haría bien, pero que lo hace muy mal en este indicador, y es Uruguay. Por eso ven Uruguay ahí con colores más claritos, y es porque, bueno, lamentablemente es quien lidera en la estadística con respecto al tema de los suicidios. Bueno, después tenemos bienestar y cohesión. Acá el mapa se pinta bastante en forma de collage. Tenemos que hay claramente regiones que tienen un atraso relativo importante y absoluto también, porque varias de ellas están en la región de medio, bajo y de bajo desarrollo. O sea, estamos hablando de un IDR por abajo del 0,4, ni siquiera llega a la mitad del 0,5, en esa escala donde uno es el máximo desarrollo teórico, y vemos que también es uno de los que muestra una mayor dispersión y una mayor diferencia entre los promedios de los países, entre el promedio de El Salvador y el promedio de Uruguay. El promedio de los departamentos de Uruguay está entre 0,6 y 0,7, el promedio de los departamentos de El Salvador está por el 0,2. También vemos acá una gran dispersión en varios países, incluyendo Argentina, sobre todo Brasil y también Colombia. Estas son las dimensiones que encierran más desafíos y que si uno entra a analizar adentro de estos datos, es decir, adentro de la dimensión y baja a ver en forma diferenciada la desigualdad, informalidad, pobreza, conectividad a Internet o el ingreso de los hogares, ve desafíos distintos y ve que hay regiones que tienen un problema mucho mayor de pobreza e informalidad, otros que no lo tienen por ese lado, pero sí lo tienen en la falta de igualdad. La conexión a Internet es un problema en varias regiones, o sea que permite, digamos, pintar bastantes desigualdades que son bien relevantes para nuestro continente. En el caso de la actividad económica, también tenemos unas diferencias bien marcadas entre las regiones, y acá una de las cosas que también pesan bastante es, bueno, el tamaño del mercado, pero, bueno, no solamente, porque hay regiones que son pequeñas relativamente, pero tienen un alto PIB per cápita o una baja tasa de desempleo, o sea que eso compensa. De todas maneras, las economías mayores, las regiones que tienen economías mayores, en general suelen estar liderando este rango. Y esta es una dimensión que lo que quiere reflejar es justamente eso. Acá no estamos con el tema de la cohesión, no estamos con el tema del bienestar socioeconómico, sino que estamos con actividad económica. Y por lo tanto, esta es otra de las ventajas que tiene este indicador, que nos permite separar en estas dimensiones las diferentes aristas que tiene el desarrollo, que tanto precisa del crecimiento económico y la acumulación, como también de la distribución de la riqueza y del bienestar de las personas. Por lo tanto, uno puede acá separar y mirar cómo lo está haciendo cada región en cada uno de esos aspectos, y si, por ejemplo, está acompañando un aumento de
de los valores del IDER en la actividad económica, también eso un aumento en los valores de la educación, de la salud, del bienestar socioeconómico y otras dimensiones. Bueno, este es el IDER por la dimensión instituciones, que nos pareció bien relevante, no solo por la importancia de las instituciones en el desarrollo, sino por lo importante que son para el caso latinoamericano. Y acá tenemos desde una gran diferencia también, desde Uruguay y Chile, que son los países que tienen sus regiones con mejores valores promedio de este indicador, a regiones que están un poco por encima del promedio, como Brasil, en el promedio como Colombia y Argentina, y El Salvador, Paraguay y México por debajo del promedio, y en estos casos, con la mayoría de sus regiones, por debajo de ese promedio. Acá tenemos grandes desafíos, y también son agendas que lo que quiere señalar este indicador es alertas, y luego hay que ir a analizar en su contexto, porque seguramente los problemas institucionales que hay en algunas regiones de México no tienen que ver con los problemas institucionales que hay en algunas regiones de Argentina, y también en Chile y en Uruguay hay problemas y hay una agenda, por más que en el promedio del indicador está claramente mucho mejor posicionado estos países y sus regiones que algunos de sus hermanos y vecinos. Bueno, en el género tenemos, como decíamos, una paridad bastante importante, es decir, acá, según los indicadores que tomamos, que son el índice de desarrollo de género y la tasa de actividad femenina, como que no habría demasiadas diferencias entre las regiones de América Latina. Esto seguramente está escondiendo desigualdades que no logramos reflejar por falta de mejores indicadores, pero también deja al descubierto una realidad que sí se hace evidente, y es que en general los valores son bajos, es decir, la participación de la mujer en el mercado laboral y el índice de desarrollo de género como un derivado del índice de desarrollo humano, pero con el énfasis en la dimensión del género, nos están marcando desempeños magros. Es decir, en promedio por debajo del 0,5, y no hay ni siquiera una región que logre un desempeño muy alto. Y acá tenemos el medio ambiente. El medio ambiente, así como el género y así como también las instituciones, fueron de las dimensiones más desafiantes para incorporar. Y si bien sabemos que son perfectibles, nuestra idea siempre fue ponerlas en la agenda. Es decir, si de la consulta de expertos, de la revisión de los estudios y la bibliografía respecto del desarrollo, surgen estas dimensiones como relevantes, no podemos, por una dificultad de datos, dejarlas afuera. En general, si ustedes ven indicadores sintéticos de desarrollo, van a ver muy pocas veces integradas algunas de estas dimensiones. Por lo tanto, fue un desafío que aceptamos y que creemos que fue la decisión correcta. En este caso, nosotros estamos tomando, como bien lo presentó Camilo, el porcentaje de energías renovables en la matriz energética, las áreas protegidas, que eso también es un concepto que varía un poco entre cada país. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, además de incluir las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluye a los bosques nativos que están protegidos por ley, pero el criterio es que básicamente tiene que haber algún tipo de protección normativo y efectivo, obviamente. Y después la calidad de recursos naturales valiosos, donde ahí tuvimos una cierta flexibilidad para poder reflejar en los distintos países la medición de algún recurso valioso que fuera relevante, importante, y sobre el cual hubiera datos a nivel subnacional. Por ejemplo, en el caso de Argentina tiene que ver con la erosión del suelo, en el caso de Uruguay tiene que ver con la calidad de las aguas, en los ríos, en los cursos fluviales, y en el caso de Chile tiene que ver con la calidad del aire. En estos casos, los estándares que tomamos, porque son obviamente recursos distintos y estamos midiendo cosas distintas, tienen que ver con estándares legales y estándares científicos que tienen que ver con las calidades de estos recursos, digamos, mínimas aceptables a nivel internacional. Bueno, esto lo que marca es una agenda para analizar a nivel de cada país y trabajar dentro de los contextos, porque justamente esta dimensión es una dimensión donde lo local importa mucho. Por lo tanto, más allá de mirar el ranking, lo que es importante acá es ver señales de semáforo, de amarillos y rojos, de alertas, y ir a las regiones a ver qué es lo que está pasando e interpretar en el conjunto de información qué es lo que nos está diciendo este dato. Y estos son los resultados de seguridad.
donde vemos que hay, digamos, desafíos bien importantes también, y hay 4 países que tienen sus promedios de sus regiones por debajo del mínimo LATAM, y además son valores bajos, digamos, ¿no? Donde muchos de ellos caen en el nivel no solamente medio bajo, sino bajo, que es menor que 0,3. Ahí pueden observar el caso de El Salvador, que solamente hay un punto que es el promedio, porque lo que sucede en El Salvador es que las tasas de homicidio son tan altas que superan el máximo que fijamos como aceptable. Por lo tanto, ahí se les penaliza con 0 en ese indicador a las regiones de El Salvador, y el otro indicador lo que refleja es el índice de paz global, que es a nivel nacional. Por lo tanto, ahí El Salvador queda en la comparativa LATAM bien abajo y no tiene esa diferenciación por región. Que sí se puede hacer con otras variables, que eso en el capítulo de El Salvador se va a mostrar. Pero acá tiene que ver también con una cuestión de que un indicador de desarrollo no es un continuo de cualquier forma, es decir, uno no es que pueda aceptar cualquier tipo de valor. Es decir, si uno tiene tasas de homicidio que superan el 50 homicidios cada 100.000 habitantes, 60, 100, 125, 130, no son valores aceptables, y por eso es que ahí en esos casos se penaliza con 0, y pasa también en algunos otros valores. Es decir, no podemos estar aceptando un 90% pobreza, 80% pobreza, es decir, por decir algo, ¿no? Para marcar alguna cosa, digamos, que se entienda que estos indicadores tienen también algunos límites donde, más allá de eso, el país en esa variable, de esa dimensión, ranquea en 0. Bueno, ya llegamos al final de los resultados. Como una reflexión final, queríamos plantear, si bien estos son datos calculados antes del escenario que tenemos actualmente con el COVID, creemos que es una herramienta bien importante para orientar las acciones y las políticas post-COVID. Más que nada porque lo que el COVID nos viene a poner arriba de la mesa es a desnudar las heterogeneidades y las dificultades y los obstáculos, y también las diferentes capacidades que tienen nuestros territorios, que tienen nuestras regiones, nuestras provincias, nuestros estados, nuestros departamentos. Por lo tanto, en el escenario post-COVID, uno debería esperar que estos mapas que nosotros estamos pintando, con algunas regiones más claritas porque están más desfavorecidas, y unas pintadas en colores más oscuros porque están mejor posicionadas, esto se profundice. O sea, uno no debería esperar que esto converja. Por lo tanto, este es un buen mapa, una buena hoja de ruta para empezar a trabajar en esa agenda que ya era prioritaria y necesaria antes del COVID, pero que ahora se hace más urgente todavía. Así que bueno, esto ha sido la presentación de esta parte, y ahora lo que vamos a hacer es darle la palabra a Rafael Pleites, que nos va a estar dando sus comentarios, y bueno, le agradecemos mucho por haber participado de esta instancia. Muy buenas tardes a todos y todas. Ante todo, quisiera agradecer la oportunidad de dar comentarios ante este importante lanzamiento del Índice de Desarrollo Regional para América Latina. Tengo 3 comentarios específicos y una reflexión final. En primer lugar, podríamos preguntarnos ¿por qué es tan importante contar con un indicador de desarrollo multidimensional? Recordemos que históricamente, sobre todo a lo largo del siglo XX, nuestro concepto de desarrollo predominante fue un concepto unidimensional, donde el gran indicador era el Producto Interno Bruto per cápita. Por ello, cuando el PNUD en 1990 lanza el Índice de Desarrollo Humano como un nuevo índice multidimensional del desarrollo, constituyó un paso crucial hacia una nueva visión de desarrollo. Ese índice de desarrollo humano mantuvo el indicador del ingreso per cápita, pero sumó 2 dimensiones, la de la salud y la de la educación, con un mensaje importante
que si un país aspira a desarrollarse, tiene que invertir fuertemente en lo social. Cuando se tiene un nuevo indicador multidimensional, es como tener unos nuevos lentes. Y uno se pregunta, bueno, con estos nuevos lentes, ¿veo mejor la realidad? ¿Veo diferente la realidad? Y en el caso que menciono del Índice de Desarrollo Humano, que nace en el 90, esos lentes cambiaron la manera de ver la realidad. Por ejemplo, Arabia Saudita en esa época pues tenía un ingreso per cápita muy superior al de Costa Rica y por lo tanto era considerado que Arabia Saudita era más desarrollado que Costa Rica. Pero cuando se mide el desarrollo por el índice de desarrollo humano, Costa Rica salió más desarrollado que Arabia Saudita en ese momento. Bueno, este índice de desarrollo regional que estamos lanzando este día pertenece a esta familia de indicadores multidimensionales. Más aún, el índice de desarrollo humano y el IDERE comparten la misma concepción de desarrollo con el enfoque de capacidades desarrolladas por Amartya Sen. Es decir, una concepción de desarrollo unida a la noción de libertad, de que la persona pueda ser lo que quiera o lo que aspire ser en la vida. También quiero enfatizar la existencia de otro índice multidimensional que puede ser complementario al índice de desarrollo regional para analizar qué territorios o qué poblaciones son más vulnerables o se están quedando atrás en el desarrollo. Me refiero al índice de pobreza multidimensional. Por lo tanto, en suma, creo que es importantísimo ver desde qué paradigma vemos la realidad y dentro de ese paradigma necesitamos buenos lentes, buenos instrumentos para ver esas desigualdades. Y este índice de desarrollo regional es ese instrumento. Segundo comentario. Uno de los principales objetivos del índice de desarrollo regional es visibilizar las desigualdades territoriales que existen en América Latina. Ya el informe de desarrollo humano mundial del 2019 señalaba que para ver las desigualdades que limitan el progreso en el desarrollo humano, debemos de ir más allá de los promedios, porque los promedios esconden estas desigualdades. Y que para enfrentar y reducir efectivamente estas desigualdades, debemos de iniciar con contar con buenas mediciones y buenos datos. Creo que el índice de desarrollo regional es un esfuerzo en esa dirección. Por supuesto, como todo índice, y sobre todo un índice nuevo, se puede mejorar para ir cada vez mejorando su capacidad de identificar estas desigualdades y demostrar qué territorios son los que se están quedando atrás en el desarrollo y poder tener una política que les apoye a dar un salto. Mi tercer comentario, ya en el análisis de los resultados, quiero enfatizar 3 puntos. En primer lugar, lo más notorio de los resultados del IDERE en estos 8 países de América Latina es la alta heterogeneidad que existen entre las regiones. Hay brechas importantes al interior de los países y entre los países, aunque destaca el análisis que esas brechas son mayores entre los países que las que se encontraron al interior de estos, a excepción del caso de Colombia. Pero en definitiva, la característica es una alta heterogeneidad. Y esto tiene una enorme implicación de política pública. Y es decir, que necesitamos una política pública que atienda esas diferencias, que atienda esas diferencias de prioridades y de necesidades regionales, territoriales, para impulsar el desarrollo en América Latina. En segundo lugar, cuando se hace el análisis regional de las dimensiones, llama la atención, en primer lugar, la dimensión más baja que aparece es instituciones. Y como sabemos, hay diferentes análisis del desarrollo que destacan el factor clave que tienen las instituciones
para explicar por qué un país es desarrollado o no. Hay incluso enfoques teóricos que lo colocan como la variable central. Por lo tanto, es preocupante que en este análisis regional efectivamente tengamos a las instituciones a un nivel medio-bajo para toda la región, y particularmente el indicador de corrupción que está incluido dentro de esta dimensión. La segunda dimensión más baja es la de bienestar y cohesión, también en un nivel medio-bajo. Y quiero destacar un indicador que está dentro de esta dimensión, y es la conexión a Internet. Ya el informe de desarrollo humano global del 2019 llamó la atención que estaban apareciendo en el mundo nuevas desigualdades. Tenemos desigualdades en capacidades básicas como por ejemplo las diferencias de mortalidad infantil, pero este informe llamaba la atención que se estaban dando nuevas desigualdades en el siglo XXI en lo que se denominó capacidades ampliadas. Y un ejemplo de eso era el acceso a Internet de banda ancha, con grandes diferencias entre los países y al interior de ellos. Con la pandemia del COVID-19, esta brecha digital, esta brecha de acceso a Internet se ha agudizado en términos de los impactos que tiene en el desarrollo. Pensemos únicamente en la diferencia que está marcando en tener o no tener acceso a una educación virtual para seguir escolarizado en estos meses. Por lo tanto, creo que es uno de los puntos que hay que ponerle mayor atención, porque este tipo de desigualdades territoriales van a estar marcando cada vez más fuertemente el desarrollo de América Latina en el siglo XXI. El tercer punto, en cuanto a los resultados, me quiero referir al caso de El Salvador. Como se ven los resultados, todas las regiones de El Salvador aparecen por debajo, entre comillas, de la TAM, pero que son los 8 países que se han medido. Aquí quisiera destacar que en alguna medida puede ser un resultado esperado si uno atiende, por ejemplo, el nivel que tiene El Salvador en el índice de desarrollo humano, que es 0.67, es decir, es menor de 0.7, lo cual ubica a El Salvador como un país de desarrollo humano medio, mientras que los otros 7 países que están en este estudio, hay 3 que se ubican en desarrollo humano muy alto y 4 en desarrollo humano alto. Entonces, esa diferencia ya de entrada se va a ir manifestando cuando se hace esta desagregación por dimensiones e indicadores y aparece por debajo del promedio de estos 8 países. Y para terminar, una reflexión final. Nos encontramos en un momento histórico. El impacto que ha tenido la crisis de la pandemia COVID-19 va más allá, como todos sabemos, de una crisis sanitaria. En definitiva, ha implicado una crisis de desarrollo. Por ejemplo, el PNUD prevé que por primera vez desde que se mide en 1990 el índice de desarrollo humano, este va a tener una caída. En crisis anteriores, como la del 2008-2009, se ralentizó el progreso en este indicador, pero no hubo una caída. Estamos por primera vez ante la posibilidad de una caída porque, claro, impacta no solo los ingresos, sino que ha impactado fuertemente a la educación con esta brecha de oportunidades de seguir escolarizado y obviamente en el campo de la salud. En ese marco, un índice como el que se está presentando hoy en día de desarrollo regional o un índice de pobreza multidimensional nos puede servir para conocer cuáles son las condiciones preexistentes, haciendo analogía al lenguaje epidemiológico, de que sabemos que una persona que tenga condiciones preexistentes, por ejemplo, si es diabético y se contagia del COVID-19, va a tener un mayor nivel de vulnerabilidad versus a alguien que no tenga esa condición preexistente. Entonces, un indicador como el LIDERE o un indicador como el de la pobreza multidimensional pone en relieve
las condiciones preexistentes de desigualdad y de pobreza con las que el COVID-19 encontró a América Latina y permitirá identificar los territorios y las poblaciones más vulnerables y que tienen que prestársele mayor atención desde la política pública frente a los riesgos del COVID-19. Y por último, un índice como el INDERE también puede servirnos como una guía en esta crisis que también puede representar la gran oportunidad de tener un punto de inflexión para reconstruir mejor a lo que teníamos antes de la pandemia. Y sobre todo, seguir, como indicaba Adrián, reforzando la dimensión ambiental, porque América Latina necesita, sin duda, una recuperación más humana, más inclusiva, pero también más sostenible, una recuperación verde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad que un análisis muy al detalle y quiero retomar algunas cuestiones que planteaste. En primer lugar, como empezaste, los comentarios que haces llamás la atención a la concepción de desarrollo. Y creo que eso es bien importante porque eso lo decía también Camilo, es decir, más allá de que acá uno empieza a jugar con el ranking y ver dónde está la región, lo importante acá atrás es la agenda de desarrollo que uno quiere transmitir. Y en eso tiene que ver también, por ejemplo, el enfoque que tiene las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde más allá de los objetivos y las metas siempre plantea el tema de la agenda, ¿verdad? Entonces nosotros acá lo que queremos es construir una agenda y por lo tanto señalar estas heterogeneidades que Rafael marcaba para justamente poner arriba de la mesa el problema y buscar sus soluciones. Evidentemente un índice no las va a dar, o sea, el índice no va a dar soluciones e incluso en algunas cuestiones uno para entender mejor la realidad no le va a gustar el índice, pero sí pone sobre la mesa el problema y con un enfoque multidimensional donde no nos vale solamente tener petróleo, como en el caso de Arabia Saudita, ¿no? Sino que hay otras dimensiones que, como planteaba Rafael, en ese caso tiene Costa Rica y que en ese caso lo posicionaba por encima cuando hablábamos del IDH. Después recogemos el guante con Camilo y con todo el equipo de los países en cuanto a la mejora continua que tenemos que tener del indicador y hemos detectado bastantes áreas donde hay algunas preguntas que surgieron, que voy a después darle el paso a Camilo y las vamos a ir retomando, que surgen dudas, ¿no?, de por qué no consideran tal indicador o tal otro, donde también queremos señalar una agenda de generación de estadística subnacional necesaria para América Latina. O sea, no podemos hacer política pública y decir que el territorio importa y que están en el discurso y en la política y que todo el mundo aplaude, pero después no tenemos datos. Yo no pretendo que del día a la noche, de la noche al día, pasemos a hacerlo en la Unión Europea y tengamos todas esas estadísticas que tienen. Pero hay algunas estadísticas básicas que no contamos y que fue muy difícil cuando uno se pone a armar estos indicadores poder dar cuenta de todas las dimensiones que quiere para ser bien fiel a ese concepto de desarrollo. Después, señalar, además de la alta heterogeneidad, dos aspectos bien importantes que yo creo que son, coincido con Rafael, que son desafíos muy grandes para América Latina. Uno es un intangible, que es el rol de las instituciones, porque las instituciones como reglas de juego, ¿no?, y la importancia que eso tiene para el desarrollo de nuestros países y nuestras regiones. Y ahí marcaba Rafael que tenemos promedios de los más bajos en nuestras regiones. Y también el tema del bienestar y la cohesión, que ese sigue siendo un problema importante en América Latina y es uno de los que muestra mayores desigualdades y nuevas brechas como esta de la Internet. Ahí estuvimos discutiendo bastante en su momento, y no, estábamos lejos de la pandemia, si incluíamos Internet dentro de alguna dimensión de actividad económica, ¿no?, o en alguna dimensión más, por el lado más como conceptualmente infraestructura, digamos, ¿no?, infraestructura de tecnologías de la información y comunicación, pero nos inclinamos, yo creo que finalmente la pandemia un poco creo que reforzó esa idea, por incluirla como un aspecto básico que hace al bienestar de las personas, en lo que es el nuevo mundo en el cual estamos viviendo,
Y post pandemia va a ser así porque se ha intensificado mucho más el uso de todas estas tecnologías y quedar afuera realmente muy grave. Así que, bueno, agradecemos mucho los comentarios de Rafael y bueno, estamos a las órdenes para, a partir de ahora, construir juntos también una agenda en cada uno de nuestros países y con el PNUD y otras organizaciones que están afines, digamos, a lo que es el trabajo por el desarrollo y estas miradas contemplativas de las diversidades territoriales. Así que, Camilo, te dejo la palabra si querés contestar alguna de las preguntas que han surgido. Gracias, Adrián. Bueno, agradecer también a Rafael por sus muy interesantes comentarios y análisis y también por ayudarnos a visualizar también agenda para, no solamente para el indicador, sino que agenda de trabajo para el desarrollo de los territorios de nuestro continente. Así que insisto en agradecer los muy interesantes comentarios que nos hizo Rafael. Voy a responder las preguntas que han ido realizando a través del chat y del espacio de preguntas y respuestas, y después de eso probablemente Adrián querrá complementar alguna. Voy a comenzar con una fácil de Vanessa Bandac, si se va a tener acceso a esta presentación. Sí. Les comento a todos y a todas que en este minuto la página www.iderelatam.com ya está disponible, pueden entrar, bucear ahí. Ahí dentro del ítem de informes van a poder descargar el resumen ejecutivo en el cual se basó la presentación que acabamos de hacer, pero además de eso, yo creo que mañana vamos a colgar el video de esta presentación y además el PowerPoint que acabamos de hacer pasado a PDF. Así que va a estar todo el material disponible y ustedes pueden entrar y revisar los datos, van a ver que es una interfaz muy amigable. Voy a tratar de ir respondiendo todas las preguntas que alcancé a anotar hasta ahora, que creo que son todas. Maritza Melara pregunta si se pueden desagregar los datos por género, por discapacidad, etcétera, etcétera, y hace el link un poco con la orientación que entregan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de generar estas aperturas, ¿ya? La verdad es que, lamentablemente, para la gran mayoría de los indicadores que estamos utilizando, no los podemos abrir por género o por discapacidad, básicamente porque los datos que levanta cada uno de los países de América Latina en muchas oportunidades no lo permite, ¿ya? Esto demuestra algo que decía Adrián recientemente, que esto demuestra que tenemos que levantar agenda no solamente de investigación, sino de mejorar los indicadores, tener métricas más sofisticadas que nos permitan soportar políticas públicas que efectivamente apunten hacia el desarrollo territorial y esto no quede en un mero discurso. En la versión del Índice de Desarrollo Regional que hicimos para el caso de Chile, que publicamos en el año 2019, sí hicimos una desagregación por género, que lo logramos hacer solo para alrededor del 30% de las variables que usamos en ese índice, porque del resto no había data, ¿ah? Y Chile es un país que tiene datos razonablemente robustos para el contexto latinoamericano. Esto demuestra la debilidad que tenemos en nuestro subcontinente al respecto. Siguiendo con esta lógica de la escasez de variables, y más que la escasez de variables, es la oportunidad de avanzar en agendas que nos permitan ir incorporando nuevas variables en el futuro, también está la respuesta a Claudia Aguilar, que pregunta si se incluyen las tasas de femicidio. Lamentablemente, y recalco, lamentablemente no. Y es por un tema también de data. Los femicidios, la tipificación del delito como tal, no es tan robusta en las definiciones conceptuales de los distintos países que fueron parte de este estudio, y menos robusta aún es su cuantificación, ¿ya? Esta fue una de las variables que nosotros observamos y que claramente presentaba rendimientos totalmente anómalos respecto a los indicadores nacionales. Cuando uno miraba el rendimiento subnacional, eran rendimientos totalmente anómalos a los indicadores nacionales. Y
se terminaba, entre comillas, premiando a aquellos países que en términos comparativos estaban mejor, básicamente porque tenían una mayor capacidad, o sea, mejor entre comillas, que tenían mayor capacidad de identificación de los casos de femicidio. Entonces, básicamente estábamos castigando a quien tenía mejor capacidad de identificación de casos de femicidio respecto a otros donde previsiblemente hay mucho más femicidio, pero sus capacidades de cuantificación son menores. Ronnie Monge nos pregunta de cómo es posible incorporar a más países hacia el futuro, contactándose con nosotros. Nosotros tenemos el interés de integrar al resto de países de la región, a Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, en fin. Entonces, y esta estructura metodológica con el que construimos el índice nos permite introducir países con cierta facilidad. ¿No? Así que la invitación queda hecha. Leonel Pérez nos pregunta cómo lo hacemos con las variables que miden, entre comillas, males y aquellas que miden, entre comillas, bienes. Es decir, tasa de mortalidad infantil, mientras más alta sea tu tasa de mortalidad infantil, o de tasa de homicidio, en fin, o de trabajo informal, es malo, mientras más alta sea tu tasa de esperanza de vida al nacer, o de PIB per cápita, o de, en fin, es bueno. Bueno, eso se resuelve con la fórmula de normalización del min-max, en el cual se invierten parte de la fórmula, y te ayuda a que la polaridad positiva quede siempre arriba, y en consecuencia puedas medir ese tipo de variables de manera correcta. ¿Ah? Te invierte el factor, básicamente. Julio Ascaruns nos pregunta sobre los años de datos en que capturamos la información. Esto ustedes lo pueden ver en la página web, en iderelatam.com, si es que entran a la parte de metodología. Hacia el final de la parte de metodología pueden entrar en la ficha de descripción de variables de cada uno de los países, donde identificamos la variable capturada, la fuente y el año. En términos generales, la mayor cantidad de variables fue pesquisada en años 2017 y 2018. ¿Ya? En términos generales, no obstante, en algunos países, para algunas variables, tuvimos que recurrir a algún año anterior. 2016, creo que, si mal no recuerdo, 2015 fue el año límite. Ello para no dejar afuera a ese país de la medición del índice de desarrollo regional. Tuvimos que permitirnos ciertas holguras. Viviana Valverde, de Colombia, que ella vive en el departamento de Santander, nos pregunta, o sea, básicamente tiene dudas sobre el indicador de su departamento de Santander, que aparece que está con alto nivel de desarrollo, siendo que ella manifiesta que existe una carencia de médicos y que la verdad es que la mortalidad es bastante peor de la que debiera ser si es que existiera buenos niveles de salud. Ahí Adrián algo dijo, básicamente nosotros en el índice estamos tomando dos grandes indicadores universalmente utilizados para las mediciones internacionales de desarrollo en el ámbito de salud, como son esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil. ¿Ya? Y que en esos indicadores buena parte de América Latina no está mal, está razonablemente bien. ¿Ya? No obstante, como dije al principio, tenemos el desafío de mejorar la calidad de indicadores, que sean indicadores más sofisticados, que nos permitan medir la real calidad de los sistemas de salud en los espacios subnacionales que tenemos en nuestro continente. ¿No? Que la cobertura de salud sea real y no sea nominal, porque nos pasó que por el hecho en algunos países, que por el hecho de que haya un hospital en el departamento o en la región, se considera que el 100% de esa población tiene cobertura de salud, y la verdad es que para llegar a ese hospital, la verdad es que es casi imposible, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tenemos que hacer otro ejemplo de médicos por habitante. Hay países que capturan el indicador de médicos por habitante
solo del sistema público, no del sistema público más del sistema privado, o hay países que no capturan el de médicos por habitantes, sino que todo el personal de salud, incluyendo las personas que tienen trabajos administrativos de papeleo en los centros hospitalarios. Entonces, todas esas dificultades hacen que indicadores que nos ayuden a medir realmente la calidad de la salud no los tengamos de manera robusta, y ahí hay agenda de trabajo. No obstante, decirle a Viviana que pese a que Santander no tiene mal estándar al respecto, está en la posición 69 en América Latina, es decir, está prácticamente en la mitad del rendimiento latinoamericano, un rendimiento no alto, si rankeamos de la región 1 a la 182. Tiene un rendimiento intermedio. Julia Hernández nos pregunta cómo esto puede incidir en la formación de políticas públicas. Bueno, lo que buscamos es visibilizar estas realidades, y eso, en la medida en que ayudamos a visibilizar estas realidades, damos un primer paso para incorporar esto en los diagnósticos de política pública. Ese es un primer paso, y ese es el paso en el que estamos hoy. El día de mañana esto podrá extrapolarse a instrumentos que tengan algún tipo de conexión con los instrumentos de gestión de los gobiernos departamentales, regionales o estados, pero eso es un paso posterior para algunos años superiores. Por ahora es visibilizar estas disparidades territoriales. También pregunta cómo generar un mapa de vulnerabilidades a partir de las disparidades del COVID-19. La verdad es que ese es un desafío que tenemos para justamente una vez pasemos por la pandemia o una vez tengamos datos robustos para toda América Latina por el contexto de la pandemia. Estamos convencidos que gran parte de nuestras dimensiones de las dimensiones que medimos van a recibir impactos fuertes, y como dijo Rafael, estamos ante la expectativa que el índice de desarrollo humano tenga un retroceso. Existe esa posibilidad, y desde luego creemos que también existe esa posibilidad en el índice de desarrollo regional. Mientras he ido hablando, han surgido otras preguntas. No sé si tú, Adrián, quieres complementar parte de lo que yo ya he dicho. Sí, Camilo, sí, hay muchas preguntas, la verdad que es reconfortante, porque bueno, era la idea de generar este interés. Perdón porque estaba también tomando nota, capaz que puedo llegar a repetir algunas de las que tú contestaste, pero por ahí también nos hablaban del tema de la malnutrición, y creo que es una dimensión bien importante. Yo diría de la seguridad alimentaria y nutricional, que es una variable que también es difícil de tener datos a nivel subnacional comparables en todos los países, pero creo que es bien importante para tener otra dimensión dentro de salud. También Norio, de la Agencia de Cooperación de Japón, nos planteaba el tema transfronterizo, y nos planteaba también cómo, a ver, que se me fue la... y cómo pensábamos orientar esto, o sea, cuáles serían los usuarios principales de este indicador. Primero empiezo por lo transfronterizo. Creo que lo transfronterizo es bien importante, y esto justamente permite identificar a nivel de Latinoamérica ciertas continuidades, ya sea por niveles altos o bajos de desarrollo y dependiendo de las dimensiones, que definen macroregiones que superan los países. Bueno, voy a decir, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que es uno de los que tengo bien estudiado, porque bueno, es mi país, y uno podría hablar, además de lo que es la capital Montevideo y su entorno próximo y en el sur del país, podría hablar de un Uruguay argentino y un Uruguay brasilero, es decir, el Uruguay que está contra Argentina y el Uruguay que está contra Brasil, y hay ciertas continuidades que con las provincias, y en ese caso no el estado de Río Grande, sino incluso a nivel subestadual de Río Grande, continuidades bien importantes que se manifiestan. O sea que este es un tema bien importante a tratar. Y atado al ambiente, que era una de las preocupaciones que nos planteaba Norio, una de las grandes dificultades es medir, y poder medir los mismos recursos en los distintos países. Es decir, en Uruguay, por ejemplo, logramos tener la medición de la calidad del agua.
pero no en Argentina. Entonces ahí en la cuestión transfronteriza hay un problema. Es decir, en los ríos que compartimos sí, porque está medido del lado uruguayo, pero en el resto de la provincia de Argentina no. Ahora Argentina tiene el tema de erosión del suelo y Uruguay no. Entonces hay algunos problemas ahí de mediciones que permitirían mejorar esta visión más transfronteriza de ver qué pasa con los estados, provincias que están compartiendo límites. Después nos preguntaban sobre la Agenda 2030 y si esto podían ser indicadores que guiaran esa agenda, y atado un poco a la pregunta de para quién está dirigido, bueno, la respuesta es que sí, o mejor dicho, que esperamos que sí, que esto sea utilizado para orientar política pública, para orientar debate, discusión, para que la sociedad civil organizada también, la población de los departamentos, de las provincias, de las regiones, puedan conocer estos datos y ponerse a debatir, incluso porque no estén de acuerdo, no les parezca bien o quieran entender por qué ese valor da lo que da, y de esa manera construir juntos una agenda de desarrollo que se pueda medir. La idea de esto es nosotros en una medición bienal, es decir, cada 2 años, estar teniendo la medición repetida de este indicador para ver evoluciones. A ver si alguna otra... Creo que era por acá, algunas de las contestaste vos, Camilo. Había un participante que se extrañaba cómo los estados unitarios muestran tantas diferencias de desarrollo a su interior. Y bueno, y eso es un poco parte de lo que quiere este indicador, es decir, derribar ciertos mitos, derribar los mitos de que los países pequeños no tienen diferencias, derribar los mitos de que los países unitarios las políticas son parejas para todos, derribar varios mitos, los mitos de que los países que tienen economías grandes en tamaño también son países que tienen desarrollo. Entonces, como que esas son algunas cosas que es de interés que causen, digamos, curiosidad, porque es un poco lo que quiere despertar el indicador. Te paso, Camilo, la palabra de vuelta. Gracias, Adrián. Mira, ya estamos llegando un poco nos hemos pasado del tiempo, estamos llegando a la hora. Me gustaría complementar un par de cosas interesantes que se han ido comentando en esta última parte. Perdón que no podamos responder todo y complementar todo, pero ya estamos llegando al final. Hay una interesante reflexión que realiza Andrew Roberts Cummings de RIMISP Colombia, bueno, o manifiesta un poco los trabajos que se han ido realizando en RIMISP para el caso colombiano, que trata de ir interpretando un poco el tema de las heterogeneidades y de las brechas que se van produciendo. También hace algunos comentarios para el caso de El Salvador. Creo que no nos va a dar tiempo para generar una conversación en torno a eso en esta oportunidad, pero sí me parece interesante, Andrew, que podamos tomar contacto para debatir sobre estos temas que tanto nos interesan. Nos preguntan por ahí cuándo va a ser el próximo evento del Lidere Latam. Aquí quiero aprovechar de explicar un poco cómo estamos viendo esto como emprendimiento académico. En esta oportunidad estamos haciendo el lanzamiento del índice propiamente tal, a través de su portal web, y que tiene un resumen ejecutivo del mismo. No obstante, en abril-marzo del 2021 vamos a estar sacando un informe como tal, que tiene un completo y detallado análisis país por país, que es parte de este trabajo, además del análisis más detallado de las dinámicas más bien regionales, con comparativas de áreas metropolitanas con áreas metropolitanas, regiones preferentemente rurales con otras preferentemente rurales también, regiones fronterizas, regiones sin acceso a mar, en fin. Entonces, creo que varias de las dudas que se están planteando en esta parte tendrían respuesta en eso. Y como le hemos comentado, hacia el futuro, nosotros esperamos, este índice va a ser un índice periódico, donde invitamos a investigadores y a investigadoras
de países que no han sido considerados hasta ahora en esta construcción para que sean parte de este emprendimiento académico. Por último, comentarles que en la página web iderelatam.com hay una parte de contacto, y cuando si ustedes quieren escribir, directamente yo y Adrián vamos a recibir los correos electrónicos, así que a través de ahí nosotros podemos estar en constante contacto, ¿ah? Para intercambiar opiniones, ideas, etcétera, etcétera, ¿vale? Me parece que por mi parte yo lo estaría, creo que terminando hasta acá, al menos las respuestas que yo he ido dando. No sé si Adrián, si quieres agregar algo adicional, o si no, comenzamos con los agradecimientos por la participación de todos y desearnos encontrarnos en una próxima. No, simplemente, Camilo, dentro de las cuestiones que un poco también nos preguntaban y que quedó un poco contestado, pero quiero recalcarlo, que en algunos de los desafíos que nos planteaban, y creo que Andrew iba por ese lado, la construcción también de indicadores a nivel subnacional, todavía de tercer nivel, o sea, municipal, es un desafío importante, y de hecho, bueno, en Chile eso ya se empezó a hacer, hay un IDERE ahora por comunal. Es una cosa que queremos también implementar en Uruguay y bueno, ir sumando al resto de países. O sea, acá hay varias agendas para extender el IDERE a nivel subnacional de segunda unidad administrativa a más países, para incorporar más indicadores en la medida que la agenda de construcción de datos mejore y la podamos impulsar. Y también ahí obviamente vamos a tener que aceptar perder información, pero bajar con algún IDERE un poco más, o sea, menor, o sea, porque eso es así, o sea, cuanto más bajemos va a ser más difícil, pero dar un reporte también a nivel de municipios, porque bueno, así como el promedio nacional dice poco, cuando uno tiene después un departamento, una región o un estado, también ese promedio uno puede después quedar inconforme, y está bien que esté así, porque bueno, es la idea seguir avanzando. Así que quería eso nada más. De mi parte ya doy los saludos, agradezco mucho a Rafael, agradezco a todo el equipo, la verdad, a todo el equipo, ya los nombró Camilo, no quiero nombrarlos ahora porque me voy a olvidar de alguno, y realmente quiero manifestar que más allá de las instituciones, que son instituciones importantes, son universidades, centros de investigación importantes que nos respaldan, la verdad que el equipo humano que se formó es el que ha sacado esto adelante, y la verdad que ha sido un gusto y un honor, además de compartir con Camilo esta iniciativa, con todo el equipo, y agradecer la paciencia y bueno, y la verdad que las ganas de trabajar y de impulsar esto, que como todo proyecto que imaginen que duró para llegar a estos resultados cerca de 2 años, tuvo sus vaivenes y hubo que liderar y que tirar en forma alternada entre todos los miembros del equipo LATAM de los 8 países para que esto saliera adelante. Así que agradecerles mucho, y a todos los que han participado, y los comentarios, que el chat lo vamos a guardar, o sea que no vamos a perder ninguno de los comentarios que ustedes hicieron. Seguramente dejamos algunos sin responder, pero seguimos con vía de comunicación, como dijo Camilo, por la página web, y todos estos chats van a estar guardados, y bueno, y obviamente estamos a disposición cualquiera de los investigadores de cualquiera de los países que estamos integrando esta iniciativa. Así que les agradezco a todos, a Rafael nuevamente, el agradecimiento por participar de esta instancia, y bueno, te dejo, Camilo, para los saludos finales. Bueno, nuevamente, Rafael, gracias por tu participación, lo valoramos muchísimo. Muchas gracias a todos quienes participaron desde 11, 12 países de América Latina. Tenemos conexión también desde Estados Unidos, desde Japón. Muchas gracias a todos por estar acá. Esperamos que este sea un espacio de encuentro, de reflexión sobre el desarrollo territorial de América Latina. El IDERE LATAM no acaba con el IDERE LATAM, es simplemente es abrir una ventana que nos permita espacios de reflexión, de diálogo, de conversación, de análisis, de ensayo, de prueba y de error.
porque en esto también todos tenemos que aprender. Y como les dije anteriormente y también como lo reforzó Adrián, esperamos a partir de esto reforzar una comunidad a nivel latinoamericana que piense y trabaje por el desarrollo de nuestros territorios. Sabemos que hay muchos esfuerzos previos, anteriores al nuestro, desde luego, pero en ese escenario es que nos interesa a todos los que estamos acá aportar. Un tremendo, pero tremendo abrazo virtual a cada una de las personas que estuvo con nosotros trabajando estos 2 años y medio, 3 años, ya la verdad no sé cuánto. Eh, Todas y todos ellos, la verdad es que nos ayudaron a formar un equipo de trabajo no solamente sólido, sino que de una calidez humana que no siempre es fácil encontrar, y eso yo creo que se traduce en el resultado final de este trabajo. Eh, los dejamos. Esto no es un simplemente adiós, sino que es un hasta pronto. Esperamos seguir manteniendo contacto. Tenemos los comentarios y correos de cada uno de ustedes. Los vamos a estar informando sobre nuevos eventos que realicemos, ya sea a nivel latinoamericano o por países, analizando más en detalle el resultado de los índices del desarrollo regional. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Esperamos que tengan una buena tarde, tarde-noche o noche, dependiendo en qué país estén. Y vamos arriba porque todos juntos podemos colaborar y aportar un granito de arena para el desarrollo de nuestros territorios. Que tengan una buena noche.